Shalom, shalom a la nación de Israel. Bienvenidos a otra lección con los discípulos. Yo soy su hermano Malachi y esta lección va a ser sobre el día de reposo. Vamos a ver cómo es que nosotros guardamos el día de reposo de acuerdo a las escrituras y qué es lo que requiere Jehová de nosotros, ¿verdad? Para empezar vamos a ir al libro de Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice: Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Ahí dice que Él reposó el día séptimo. Nosotros lo sabemos como el Shabbat o el sábado, ¿verdad? Dice: y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, lo puso aparte de todos, ¿verdad? Dice: porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ahí nosotros podemos mirar que el más altísimo dice: y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, lo puso aparte, ¿verdad? Ahí ustedes pueden mirar que en el séptimo día de la creación fue cuando el más altísimo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ahí fue cuando nosotros empezamos, ahí fue cuando él estableció que ahí fue cuando iba a ser el día de reposo, ¿verdad? Vamos a brincar al libro de Levítico 23, capítulo 1 al 3. Dice: Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Ahí dice las fiestas solemnes, pero dice también que van a ser santas convocaciones, ¿verdad? Dice, versículo 3: 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová en donde quiera que habites. Ahí ustedes pueden mirar que donde quiera que nosotros nos encontremos, que en el séptimo día va a ser día de reposo. Y otra vez lo pueden mirar en Levítico 23. Vamos de allí a brincar al libro de Éxodo capítulo 20 versículo 8, porque ahí es donde se pueden, como todos lo conocen, los 10 mandamientos, ¿verdad? Pero vamos a ver si el día de reposo es mencionado en los 10 mandamientos. Vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 20 y versículo 8. Dice: Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Mira, ahí dice que acuérdate. Porque como nosotros miramos ahora que no sabíamos del día de reposo, ¿verdad? Pero ahí dice, en los 10 mandamientos dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahí en los 10 mandamientos uno lo puede encontrar del día de reposo, ¿verdad? Que dice que acuérdate de él y que no trabajes. Vamos a ver cuándo empieza el día de reposo, para que nosotros podamos mirar, de acuerdo a las escrituras, cómo es que empiezan los días. Acuerdo de las escrituras, el día empieza a la caída del sol, cuando se oscurece, ¿verdad? Un día termina y otro día empieza. Vamos a confirmar eso con las escrituras, porque nosotros guardamos el día de reposo el viernes a la caída del sol hasta el sábado a la caída del sol. En medio de ese tiempo es el día de reposo.
pero para confirmar eso vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 1, y vamos a empezar en el versículo 4. Dice: y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Ahí ustedes pueden mirar que fue la tarde cuando se oscureció, a la mañana, a todo, hasta que cuando salió la luz, ¿verdad? Hasta que se anochezca otra vez. Todo eso fue un día, ¿verdad? Y vamos a brincar al versículo 8. Dice: y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Otra vez ahí dice la tarde y la mañana. Vamos a brincar al 13. Dice: y fue la tarde y la mañana el día tercero. Ahora vamos a brincar al 19. Dice: y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Bueno, ustedes ahí pueden mirar que el día empieza cuando se anochezca, ¿verdad? Y se termina hasta el otro día que anochezca, ¿verdad? Siempre empieza en la tarde, porque hoy día estamos programados para decir que el día empieza en medianoche, ¿verdad? Medianoche, cuando el reloj dice a las 12 de la noche, ¿verdad? Pero así no fue. Todo esto fue diseñado que nosotros podíamos salir de nuestras casas y mirar que cuando a la caída del sol, que un día se estaba terminando y otro día empieza. Así fue como fue diseñado. El más altísimo lo diseñó para que nosotros no tengamos esa de que debemos de mirar un reloj para saber cuándo empieza el día. No, dice el más altísimo, te dijo, tú lo vas a mirar, ¿verdad? Así fue para señal de tiempo, ¿verdad? Esa luz, que nosotros lo podemos mirar con nuestros propios ojos, no necesitamos un reloj. Pero vamos a ir al libro de Nehemías, capítulo 13, versículo 19, para confirmar que así era como se practicaba en esos tiempos, ¿verdad? Y también lo vamos a confirmar después, en tiempos de nuestro Señor, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en la tierra, ¿verdad? Dice Nehemías, capítulo 13 y versículo 19. Dice: sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo. Ahí ustedes pueden mirar que cuando estaba oscureciendo, que estaban diciendo que cerrasen las puertas, ¿verdad? Nomás vamos a leer ese porción de allí, pero dice que antes de que estaba oscureciendo, dice antes del día de reposo. Cuando se estaba oscureciendo ya se estaba acabando un día y iba a empezar otro, ¿verdad? Ahora otro ejemplo para confirmar que el día empieza en la noche vamos a ir a Marcos capítulo 15 versículo 42. En estos son tiempos cuando estaba nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que todavía practicábamos esto, pero todo eso fue por nuestra desobediencia. Todo esto se nos olvidó. Fuimos programados para aprender otras cosas, ¿verdad? Pero este es San Marcos 15, versículo 42. Dice: cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. Dice ahí otra vez, dice, cuando llegó la noche, era la víspera del día de reposo. Es cuando diciendo que ya se acababa un jueves y empezaba el viernes, porque el viernes es la víspera del día de reposo, ¿verdad? Pero ahí ustedes pueden mirar que el día empieza cuando se oscurece, ¿verdad? Y así es, nosotros guardamos el día de reposo acuerdo a las escrituras, que al de viernes a la caída del sol hasta el sábado a la caída del sol. Ahí es cuando las escrituras dice que ahí es cuando se celebra el día de reposo, ¿verdad? También en los días de reposo nosotros preparamos nuestras comidas, porque es mandamiento que los hijos de Israel fuimos prohibidos para cocinar en ese día. Es día para descansar, ¿no? Todo lo que debíamos de preparar debe de ser antes, ¿verdad?
como ustedes lo leyeron ahorita, dice, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. Nosotros cocinamos todo lo que debemos de cocinar, que vamos a comer el día de reposo ese viernes, antes de la caída del sol, antes de que empiece el día de reposo, ¿verdad? Pero así fue como era practicado por todos los hijos de Israel. Y vamos a ir a confirmar eso. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 16, versículo 22 y 23. Este es Éxodo 16, versículo 22. Dice: en el sexto día recogieron doble porción de comida. En el sexto día, dice, recogieron doble porción de comida. El sexto día es la víspera del día de reposo. Es cuando dice, recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová: mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habes de cocer, cócedlo hoy, y lo que habes de cocinar, cocínalo, y todo lo que os sobraré, guárdalo para mañana. Porque estaba hablando de que no se puede cocinar en el día de reposo. Otro precepto para confirmar eso, que no podemos cocinar, es Éxodo 35. Vamos a brincar al Éxodo 35 y versículo, vamos a empezar en el 1. Dice: Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. 6 días se trabajará, mas el día séptimo os será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno morirá. Ahí ustedes pueden mirar que es una advertencia, que si uno no guarda los mandamientos, que maldiciones se le va a venir y que va a morir. Puede morir física o espiritual, o hasta esta segunda muerte en el juicio, ¿verdad? Pero dice que es malo de no guardar el día de reposo, ¿verdad? Que uno va a morir, va a estar separado del pueblo, ¿verdad? Y ahí ustedes pueden mirar otra vez, dice, bueno, vamos al 3, dice, versículo 3 dice: no encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Ahí ustedes pueden mirar que uno no puede encender fuego para cocinar. Todo eso se debe de ser aparte, ¿verdad? En el sexto día, el día de la víspera del día de reposo. No podemos encender fuego para cocinar en donde quiera que estemos, ¿verdad? Y de ahí vamos a ir a brincar a Nehemías otra vez, porque otra cosa que no podemos hacer nosotros los hijos de Israel, no podemos hacer en el día de reposo, es comprar y vender. Es prohibido de trabajar, de comprar y vender y de cocinar. Pero de comprar y vender, vamos a ir al libro de Nehemías otra vez para poder saber un poco más de eso, ¿verdad? Porque los hijos de Israel siempre fuimos tercos y nunca obedecimos, por eso estamos donde estamos ahora. Se nos olvidó todo esto de los mandamientos. Pero vamos a ver de qué hablaba el profeta Nehemías. Dice Nehemías 10 y versículo 31, dice: asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiramos toda deuda. Así como ahí ustedes están mirando que en el día de reposo no podíamos comprar de nada de la mercancía que traían en Jerusalén, ¿verdad? Vamos a brincar al
al capítulo 13, el mismo libro de Nehemías, y vamos a empezar en el 15. Dice otra vez de cómo profanamos en esos tiempos los días de reposo también como ahora. Pero ya sabemos más mejor, ya sabemos de que tenemos que guardarlos, pero otro precepto de lo que estaba pasando en esos tiempos. Dice, este es Nehemías capítulo 13, versículo 15. Dice, en aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino, y también de uvas, de higos y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería, y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Ahí ustedes pueden mirar que vendían en el día de reposo a los hijos de Judá, ¿verdad? En nuestra tierra, decir, también. ¿Y qué decía el profeta sobre esto? Decía, y reprendí a los señores de Judá, y les dije, ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres? Y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad. Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo. Ahí ustedes pueden mirar que el profeta Nehemías decía, hey, no podemos comprar ni vender. Así hicieron nuestros padres y mira lo que nos pasó. Vinieron todas las maldiciones y nos alcanzaron, ¿verdad? El profeta ahí le estaba proclamando a los hijos de Judá que eso no se debía de hacer. Y así nosotros no podemos, y ustedes pueden mirar que los hijos de Israel no pueden comprar ni vender en el día de reposo. Igual de no trabajar y no de cocinar, ¿verdad? Pero así como nosotros en nuestra congregación nos convocamos, ¿verdad? Cada día de reposo, cada sábado, y aprendemos de este libro de la ley, ¿verdad? Vamos a ir al libro de Levítico 23. Levítico capítulo 23, y vamos a leer de las fiestas que celebrar, ¿verdad? Estamos hablando del día de reposo. Vamos a leer el versículo 3. Levítico 23, versículo 3 dice: 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Y otra vez nos está diciendo séptimo día, día de reposo. Dice: santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová, en donde quiera que habites. Ahora ustedes pueden mirar que estamos en la captividad americana, no estamos en nuestra tierra, pero dice que en donde quiera que habites es santa convocación y no trabajar y de guardar el día de reposo, ¿verdad? Pero ustedes nos miran que nosotros vamos a las calles, vamos casi todos los días, pero ustedes miran que más el día de reposo nosotros vamos a predicar, ¿verdad? A hablar al pueblo de la palabra, a levantar a nuestro pueblo, ¿verdad? A las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque también eso lo hacía nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Nosotros vivimos ese ejemplo que Él nos enseñó sobre el día de decir el día de reposo. También Él lo hacía. Vamos a ir al libro de San Mateo para leer un poco más sobre eso, de lo que hacía nuestro Señor Jesucristo en el día de reposo. Vamos a ir a San Mateo, vamos a ir al capítulo 12. Y vamos a empezar en el versículo 8. Dice: porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Pasando de allí vino a la sinagoga de ellos, y he aquí había allí
uno que tenía seca una mano y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces ahí ustedes pueden mirar que es lícito hacer el bien en el día de reposo, que es de hacer el bien es la voluntad del más altísimo, ¿verdad? Dice: entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano, y la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Ahí ustedes pueden mirar otra vez que nuestro Señor Jesucristo dice que es bueno hacer lícito, hacer lícito el día de reposo, es hacer el bueno, es hacer los mandamientos, ¿verdad? De hacer lo que la voluntad del más altísimo, que todo eso es bueno en el día de reposo. Pero acuérdense que nosotros desobedecimos y se nos olvidó todo, y vamos a ir de allí al libro de Siracida, capítulo 33 y versículo 7. Dice: ¿por qué un día será más importante que otro, cuando todos los días reciben luz del sol? Una decisión del Señor los ha hecho diferentes. Él fue quien dispuso las fiestas y las estaciones, eligió y santificó a algunos de ellos, y los demás los dejó para ser número. Ahí ustedes pueden mirar que hay unos días que son especiales, que son importantes que otros, ¿verdad? Y ahí en las escrituras nos dice que el séptimo día es día de reposo. ¿Y por qué estoy sacando esto? Es porque hay una de las iglesias en el mundo, ¿verdad?, que dicen que el día de reposo es el domingo, pero el domingo es el primer día de la semana y el día de reposo es el séptimo día, y uno debe de estar acuerdo a las escrituras que está guardando ese séptimo día, que es cuando cae a la caída del sol el viernes hasta el sábado a la caída del sol. Ese es el día de reposo, no el domingo. El día de reposo es el sábado, así el Sabbath, el Shabbat, ¿verdad? Que no se confundan, porque allí en el mundo, en las iglesias, les dicen que el día de reposo es el domingo, y eso fue cambiado por los romanos en the Council of Nicaea de 325 después de Cristo, pero no es acuerdo a las escrituras, que ellos dicen que el día de reposo es el domingo, y así no es el sábado, ¿verdad? Pero vamos a ir de allí al primer libro de Juan, capítulo 5 y versículo 3, porque estas mismas iglesias dicen que ellos adoran y aman al más altísimo, pero eso no es el caso. Porque ¿qué dice el primer libro de Juan, capítulo 5 y versículo 3? Dice: pues este es el amor de Dios, este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Ahí ustedes pueden mirar que guardando los mandamientos es amando al más altísimo, y guardando sus mandamientos es guardar su día de reposo y todo lo que requiere a Jehová de nosotros, ¿verdad? Bueno, espero que con esta lección ustedes puedan saber qué es lo que requiere Jehová de ustedes para guardar el día de reposo, y que lo puedan guardar de ahora mismo, ¿verdad? Ya que ya saben un poco más que cómo guardarlo acuerdo a las escrituras. Con eso concluimos nuestra lección. Yo soy su hermano Malakaya. Hasta la próxima. Shalom.